Hola amigos, amigas, permítanme ponerme hoy la bata de científico cuántico al respecto de la actualidad del día. Ya saben que la física cuántica dice que los objetos pueden estar en dos lugares diferentes a la vez. Es el mundo de las cosas ínfimas en el que existen otras reglas del juego, el universo de las cosas misteriosas y de las contradicciones. La física cuántica, pues bien, el Tribunal Supremo nos acaba de demostrar que la justicia también puede ser cuántica. Una misma jurisprudencia puede ser y puede no ser a la vez. El Tribunal Supremo ha dado la razón a los bancos y ha fallado que el cliente pague el impuesto de las hipotecas. Hace días era posible y hoy parece que no lo es, ¿o sí? Ya saben lo de Pedro Sánchez. Bueno, en fin, así es la cosa. Ya ven, como la física cuántica, objetos que pueden estar en dos lugares diferentes, ser o no ser, esa es la cuestión. Ah, por cierto, no lo intenten entender. Como dijo el premio Nobel de Física Richard Feynman, si usted piensa que entiende la mecánica cuántica, es que no la ha entendido. Por cierto, hoy, esta mañana, Pedro Sánchez ha anunciado que los bancos pagarán el impuesto de las hipotecas. Vamos, que de lo dicho, Diego. O como decía mi padre, para este viaje no hacía falta alforjas. Hola amigos, hola Málaga, ya estamos aquí, los de 101 Televisión, los de Llegó la Hora, los del Magazine. ¿Y qué les voy a contar? Que tenemos 2 horas por delante de televisión y que tenemos muchas ganas de hacer esta televisión, la nuestra, la de 101. Para ello, entre otras cosas, y empezando por el final, tendremos a Nanay, que bicheará y navegará por los mares de Internet y nos traerá lo mejor, o lo que ella considera que es lo mejor. Hablaremos de música en directo con Alejandra Toledano y tenemos un entrenador emocional, ya lo saben, un coach. Ahora se lleva esto, y es Kiko Vegas, nos va a poner un poco en forma en cuanto a lo emocional. Hablaremos en la segunda parte de formación y de altas capacidades. Los niños con altas capacidades que a veces no son bien entendidos. Y en la primera parte del programa, en fin, les tengo que presentar a mis compañeros de la mesa de debate con los que vamos a debatir. Miguel Briones, ex subdelegado del Gobierno del Partido Popular. ¿Qué tal, cómo va todo? Muy bien, estupendamente. Encantado de estar aquí otra vez. Estábamos comentando antes de empezar, subbético, para Juan Luis Valenzuela, soviéticos. En fin. Bueno, cada uno lo interpreta como lo entiende oportuno, pero evidentemente la subbética es una zona, creo que muy relevante también, ¿no?, de Andalucía, y en donde, bueno, pues yo creo que la industria en torno al agroalimentario, ¿no?, supone un exponente de primer orden. Bueno, tenemos algo en común también que compartir, eso y ganas de tertuliar. Eso. Juan Luis Valenzuela, periodista, compañero, amigo, maestro, ¿qué tal, cómo va todo? Muy bien, aquí hablando de los territorios, de los que poseemos todos, ¿no? Todos malagueños, pero todos, o casi todos, con orígenes de esta amplia y querida Andalucía y España, ¿no? Y nada más lejos de mi intención que calificar a Miguel de soviético, ¿no? Era una ironía. Sí. Sonia Blanco, profesora de la UMA, ¿qué tal? ¿Cómo va, profe, todo? Bien, o como dicen los norcoreanos, no me puedo quejar. Pero bueno, es un placer coincidir con Juan Luis, con quien hace tantos años que hemos trabajado en distintas cosas, pero nunca habíamos estado en un plato juntos, así que estoy encantada. Anda. Te hice una entrevista de 1 hora. Una entrevista maravillosa que me recuerda además mucha gente. Pero bueno, anterior a todo eso, en Marbella, las estupendas charlas de la Ciudad del Periodismo, muchos años ya. Qué bueno, éramos tan jóvenes todos. Javier López, ¿qué tal, amigo columnista? ¿Cómo va la vida? La vida va muy bien, aunque la banca gana. Sí. Esto es como los casinos. Como siempre. Eso es así. Siempre gana la banca. Eso es así. O no, porque Pedro Sánchez esta misma mañana ha dicho que lo del impuesto que lo iba a pagar la banca porque el Supremo dijo, donde dijo Diego, pues al final dice que a partir de mañana en Consejo de Ministros se va a imputar ese impuesto a la banca. Claro, y la banca al cliente. Un lío. Y la banca será al cliente. Con otro nombre diferente. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar Pedro Sánchez esta mañana. Ayer habló el Poder Judicial y hoy y mañana hablará el Poder Ejecutivo. Muchos ciudadanos que me escuchen, que estén siguiendo esta rueda de prensa, estoy convencido de que compartirán conmigo el que la compra de una vivienda es un gran plan de inversión, pero sobre todo y ante todo es un gran plan de vida que debe contar con seguridad jurídica. Por ello, y tras conocer la decisión del Tribunal Supremo, les anuncio la decisión que tomaremos mañana en el Consejo de Ministros, que será que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero, la banca. Para ello lo que vamos a hacer es modificar la ley que regula el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados,
para que sea, insisto, la banca y nunca más el cliente quien pague este impuesto. Lo hacemos 2 días después de conocerse la decisión y será en el día de mañana mediante la aprobación de un Real Decreto Ley que modificará el artículo 29 de la Ley de 1993 que regula este impuesto. Con ello, quedará claro y de forma definitiva que el pago de la cuota variable del impuesto de actos jurídicos documentados, en el caso de los préstamos hipotecarios, corresponderá siempre a los bancos y nunca más a los ciudadanos de a pie. Esa es la frase, y nunca más a los ciudadanos, nunca más a los españoles, lo ha dicho Pedro Sánchez esta mañana. En fin, os voy a pedir una primera reflexión, a modo de titular o de tuit, sobre lo que ha pasado en las últimas horas, que ha sido todo muy loco. Miguel, por favor. Sí, un mensaje electoralista absolutamente oportuno, bien medido por ellos, por el Partido Socialista, y evidentemente con una clara intención, ¿no?, de influir sobre el voto, ¿no? Electoralista. Sonia Blanco, ¿tu opinión? Muy breve. ¿Para qué Consejo de Gobierno dejan lo de que la banca pague el rescate que se les hizo como han hecho otras bancas europeas? No está mal el apunte. Juan Luis Valenzuela, ¿tu opinión? Yo puse ayer un Twitter, ya que has pedido un Twitter, yo puse uno, tal vez algo radicalizado y cabreado, ¿no? Yo que intento siempre ser moderado, ¿no? Y era que para mí había un antes y un después en la credibilidad del Supremo. Y Javier López, a modo de titular, con todo lo que ha pasado. Yo he calificado a nuestro presidente de gobierno de muchas cosas. De iluso hasta ahora no, pero lo considero un iluso. Si piensa que ese impuesto no lo va a terminar pagando el consumidor final, es que está peor de lo que yo me imaginaba. Bueno, vamos a preguntarle a nuestro abogado de confianza. Ya saben que tenemos un abogado aquí en el programa y es Antonio Caracuel y le tengo al otro lado del teléfono, así que supongo que conecto con Marbella. Antonio Caracuel, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo, abogado? Hola, buenas tardes. Pues muy bien. Bien. Bien la comida familia. Te pregunto por la noticia, en fin, la noticia de portada, donde dije Diego, el Supremo, y ahora Pedro Sánchez diciendo que nunca más lo van a pagar los españoles. ¿Qué te parece todo lo que ha pasado? Si me permite, yo haría un doble análisis. Uno, como han comentado, que puede ser social o político, y otro jurídico. El social y político, pues comparto con lo que han dicho algunos contertulios, que es una medida electoralista. Hay una ley, que estaba tramitando una ley en el Parlamento, una ley hipotecaria, que venía ordenada desde Europa, desde la Unión Europea, que se tenía que haber traspuesto hace ya 2 años aquí en nuestro país, y que España el mes que viene, en diciembre, si no le da forma, va a tener que pagar unas fuertes multas diarias por no hacer esta transposición. Y en ella el mismo PSOE, el Partido Socialista con el Partido Popular, creo que Ciudadanos ya habían acordado no de quién iba a pagar, si la totalidad, el 100% de la JB, si los bancos o el ciudadano, sino que se iba a introducir se iba a introducir en esta ley que todos los gastos de una constitución de hipoteca iban a ser pagados al 50% entre el sujeto pasivo, bueno, el ciudadano, el que pedía el préstamo, y el banco. Bueno, ha cogido y ha hecho bien, pero yo creo que es una medida electoralista. Dicho este análisis, la segunda parte jurídico, en la segunda parte, el estrictamente jurídico, pues bueno, yo entiendo aquí que esto es un capítulo más de este libro que terminará también en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo me remito a lo que se han venido diciendo, lo que ponía la propia sentencia de finales o de mediados de octubre pasado, en la cual se decía, lo dice la propia ley, que quien tiene que pagar el AJD es el que se beneficia de ese acto. Es decir, el que dona, el AJD y el ITP. Esto no estamos hablando de un impuesto, es un impuesto compuesto, que es el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Y lo intento explicar muy brevemente. Brevemente, por favor. Cuando vamos a comprar una vivienda, con una vivienda, que ahí sí que se podían reducir los impuestos, pues aquí en Andalucía pagamos un 8, un 9, un 10% del precio de la vivienda de impuestos. Es lógico, nos vamos a beneficiar, aunque sea la inversión de nuestra vida, nos beneficiamos. Cuando vamos a pedir un préstamo, qué casualidad, vamos a pedir un préstamo al banco, resulta que no pagamos ningún impuesto, aunque el beneficiario somos nosotros. Mire usted, banco, señor banquero, yo quiero un préstamo, necesito un préstamo para comprar mi vivienda. Me dan los 100.000 euros de préstamo, me lo podían dar y no pago ningún impuesto porque porque lo han decidido así. Pero cuando se pide como garantía de devolución de ese préstamo
que se haga una constitución de una hipoteca, ¿quién es el beneficiario? ¿Nosotros que vamos a pedir ese préstamo personal? No. Es el banco el que se beneficia de ese acto. Y entonces, ¿qué ocurre? En vez de pagarlo el banco, lo está pagando el ciudadano. Y la ley del impuesto del ITP y a la JB es muy claro, y la sentencia del mes pasado es muy clara en ese sentido. Entonces, este artículo es contrario a derecho porque el beneficiario no es el sujeto, no es el comprador de la vivienda, no es el solicitante del préstamo, sino que es el banco. Entonces, quien tiene que pagar el impuesto es el banco. Queda claro. Luego veríamos. Eso es lo que yo entiendo, y esto tiene mucho recorrido porque por encima, yo creo, a lo mejor seguramente estaré equivocado, pero va a ocurrir o puede ocurrir algo parecido que con las cláusulas suelo. Cualquier juez, porque ya ha habido jueces, yo tengo ahora mismo ya 2 sentencias, una de un juzgado de Alicante y otra de Valencia, en las cuales juzgados de lo civil ya han condenado a los bancos a devolver a devolver al cliente los gastos de la JB, del notario y del registro, porque el banco es el que se beneficia de esa garantía hipotecaria. ¿Qué ocurrirá? Habrá un juez o habrá un abogado que solicitaremos una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie. Y a lo mejor puede ocurrir lo mismo que con las cláusulas suelo. Por eso digo que es un capítulo dentro de este libro, de este apartado. Me voy a quedar con eso, con un capítulo más, un nuevo capítulo sobre esto y que queda todavía recorrido. Antonio Caracol, abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros en Llegó la Hora. Un saludo. A vosotros. Un abrazo fuerte. Buenas tardes a todos. Gracias, Antonio. Bueno, y entre medias el crédito de la justicia. En fin, hoy lo comentábamos, ¿no?, en el grupo de WhatsApp. Juzgamos un poco a la justicia, ¿no?, o analizamos dónde queda el Supremo con esta decisión. Un pasito para adelante, un pasito para atrás, Miguel. Yo creo que la perversión, del análisis que podemos hacer, ¿no?, de lo que ha ocurrido está en que demonicemos, ¿no?, por una parte a la banca, ¿no?, sabiendo que los usuarios también, todos, ¿no?, nos servimos de ella, y a su vez también que creamos que el gran culpable de todo esto son los órganos jurisdiccionales. Me explico. El hecho de que haya podido haber una resolución más o menos acorde, ¿no?, con lo que esperaba toda la ciudadanía, ha creado unas expectativas, ¿no?, previas, ¿no?, en esa sentencia que han sido absolutamente frustradas, ¿no?, por la decisión de la Sala, que ha creado además una disensión muy manifiesta, ¿no?, de 15 frente a 12, si no me equivoco. 13, perdón, y en donde la propia Sala Tercera del Tribunal Supremo, ha tenido, todos los focos puestos sobre ella, pero también creo, honestamente, que hace falta que a una situación de inestabilidad se incorporase, por una parte, sentido común. No digo que esté conforme con la resolución del Supremo, la Sala Tercera, sino sencillamente con la necesidad que había de tomar ya una decisión que devuelva la seguridad jurídica por una parte y sepamos en qué escenario nos movemos, ¿no? Lo lamentable en todo esto, y voy a intentar ser breve, es que apelando siempre a esa separación de poderes, el Gobierno haya hecho justo y exactamente lo contrario. Y es que haya vertido opiniones sobre la manera de conducirse de los órganos jurisdiccionales y poner en duda cuál podría ser esa decisión última, apelando siempre al menoscabo que podría crear, no tanto en las expectativas de recuperar un dinero que habíamos todos, ¿no?, invertido, porque no sé quién no tiene hipoteca, ¿no?, y que sin embargo ahora también podía provocar un gasto importante en las arcas a nivel estatal, ¿no? Yo creo que eso ha sido un error flagrante y absolutamente inasumible e inaceptable, ¿no?, por parte del Gobierno. Ahí teníamos el tuit de Pedro Sánchez esta mañana, que dice: reunido con mi equipo esta mañana, comparecer en rueda de prensa para anunciar las medidas de este Gobierno tras la decisión de ayer del Tribunal Supremo sobre las hipotecas. Un tuit antes de la declaración que hemos visto hace tan solo unos minutos. Sonia, ¿dónde queda el Tribunal Supremo y dónde queda en definitiva la justicia española en todo esto? Bueno, el problema del Tribunal Supremo y en general de la justicia es que está ahí para interpretar las leyes, ¿no?, en muchas cuestiones en que realmente no están claras. Y prueba de la ambigüedad que tenía esta ley es precisamente ese resultado que ha dado de 15-13 en el resultado de la votación final. A mí me parece que evidentemente esa decisión es injusta. Me parece que ha sido injusto todo el proceso, pero permitidme que haga un poquito de abogado del diablo, porque, claro, informativamente es mucho más interesante decir que el tribunal se ha puesto del lado de la banca. Pero es que ese no es su papel. Su papel no es ponerse del lado de uno o del lado de otro. Su papel es interpretar. Lo pueden hacer bien o mal, pero su papel es interpretar lo que dice la ley. Y lo que sí está claro es que si esa ley da problemas de interpretación, es que esa ley habrá que reformarla. Ahora bien, dicho esto, estoy totalmente de acuerdo con Javier y
Y con Miguel también. Ahí hay una mezcla por parte del gobierno de que son ilusos, que permíteme, a esta altura yo no me creo que ningún político lo sea, y evidentemente de un anuncio electoral. Si hay algo que yo no me he creído en ningún momento desde el principio de esta polémica, es que el banco iba a pagar. Eso estaba clarísimo. De ninguna manera. Ni antes, ni en retroactivo, ni nada. Porque no es posible. ¿De acuerdo? Ahora bien, ahora que dicen que a partir de ahora lo va a pagar el banco, bueno, pues puede ser que formalmente sea el banco quien lo tenga que pagar, pero ya encontrará el banco la manera de repercutirlo. Esto pasa como con los impuestos a las eléctricas, ¿no? Las eléctricas van a pagar el no sé qué. Bueno, pues ya lo repercutirán en la factura de sus clientes finales. Desde ese punto sí que me parece muy electoralista que salga el presidente ahí con unas alaracas a decir, esto vamos a conseguir nosotros, arreglarlo ahora, porque hemos venido aquí a arreglar el mundo. Me parece un poco sobreactuado, sobre todo. Al final, un banco es una industria. Si gasta más en la producción, Claro. tendrá que subir los precios finales y repercutirán todos nosotros. Pero eso Como es otra cualquier historia. negocio, por Pero otro eso es otra lado. historia. Juan Luis Valenzuela, estamos hablando del Supremo. Sí. Tú tienes otra opinión, me parece. Sí, sí. Yo tengo una opinión, en todas cosas, porque el correlato de los hechos dan a entender eso. Hay una decisión de la sala. El Supremo lo que ha hecho ha sido corregirse a sí mismo, ¿no? La votación ya segunda ha estado muy ajustada. Circulan por ahí informaciones, no que circula, se informa de que hay relaciones casi comerciales de algún magistrado con la banca, ¿no? La reacción lógica de la gente es decir, bueno, si una decisión que se toma ahora se revoca de nuevo y sobre todo yo sí estoy primero, el tema del gobierno yo creo que no se ha posicionado erosionando al Supremo o cuestionándolo. Yo creo que el tuit de Pedro Sánchez nos dice eso. Y ayer la ministra dijo que acataba. Yo creo que la decisión de hoy no sé si es oportuna. Claro. No, pero Eso pasa en Faltaría más. Cataluña. que Miguel ha dicho Eso pasa que, en Cataluña, que la pero- posición del gobierno con respecto... No lo ha cuestionado, ¿no? Yo lo que creo es que la banca, efectivamente, es una frase que se está utilizando mucho, la banca siempre gana y que la decisión, yo no sé si es oportunista o electoralista, creo que es oportuna. El problema es que llega tarde, pero bueno, a partir de ahora pues ya sabemos que no habrá tanto afectado. Llega tarde, pero no por el gobierno anterior, sino del anterior, al anterior y al anterior. De Felipe González. Sí, sí, de Reforzado Felipe González, después por de Aznar, de Zapatero, pero la de ley todos, ¿no? actual es- Todos han estado, pero la ley han podido, actual- han la ley tenido actual tiene posibilidad. nombre y apellido que es Rodríguez Zapatero y la original a esa No, es no, Felipe no sea González. así de malo, no, sí, quiero decir yo. si la Lo responsabilidad digo porque- de cualquier Bueno, pero gobierno... el otro gobierno lo podía digo- haber arreglado y no lo ha hecho. Sin duda, pero insisto, ¿habrá oportunidad política o no en eso que ha dicho ahora Pedro Sánchez? Yo creo que la hay. Primero en negar el origen, el sello del Partido Socialista y después en aprovechar, ¿no?, los previos ya a una campaña electoral para hacer ese anuncio. No Y sé por si último, habrá que- estoy de acuerdo con Sonia cuando dice, y ahí soy un poco pesimista, de que al final la banca siempre ganará y que, bueno, si se acuerda en el Consejo de Ministros y se cambia la ley, al final pues vía tipo de interés, vía comisiones, vía préstamos, se lo van a cobrar. Con lo cual, habría, y yo no soy una intervencionista del Estado, pero habría que tener determinadas medidas para regular algunas cosas, ¿no? Yo acabo de leer hace un tiempo la llamada de la tribu de Vargas Llosa, que es una defensa de los grandes inspiradores económicos del liberalismo, ¿no? Y yo creo que incluso un poquito de Adam Smith habría que aplicar. Y fíjate, por cierto, Vargas Llosa, el gran liberal y patriota que le debe 2 millones a Hacienda, ¿no? Vargas Llosa está también en la picota ahora, los papeles, en fin, pero por Como otro tema. todos. Como todos. Si alguien ya decían que España era un país de pícaros. Todos. Yo no Todos, llevo Hacienda, mientras no se muestra algo. Digo, como Pepe. todos aquellos que tienen la oportunidad y además recursos como para escatimarlos Claro, a las arcas del ese es el Estado. problema, sí. Yo Y creo que la además lo hacen honestidad- los que tienen recursos, que no, bueno, lo hacemos todos, porque quien no ha Sí, lo ido típico al del taller y ha fontanero hecho que no ha sin pagado el IVA, factura, ¿no? sin IVA. Calla, Ya está, o sea que todos. calla. Y me meto en el saco, todos. Pero eso tú sabes Pero cómo se va a arreglar. déjame que dé Venga, la opinión venga, mía sí, sobre sí. el tema del Supremo, porque además Has abierto ahí, Un melón. todos, y claro. Venga, porque yo que soy continúa, por favor. más lengua suelta que Juan Luis, Juan Luis no se ha atrevido a decir nada. A mí lo que me ha parecido sospechoso desde el principio, sí que soy más lengua suelta que tú y no te has atrevido a dar nombres. He dicho Felipe Yo lo- González, he No, dicho digo en el Zapatero, he dicho Aznar. Supremo.
Lo que es sospechoso desde el principio es que quien venga a corregirle la plana a la sala, y recordemos que la sala especializada en este tipo de temas, que es la de contencioso administrativo del Supremo, es precisamente el presidente de la sala. Picazo. Efectivamente, Picazo. Ya da un nombre, ¿has visto? Que además el gabinete familiar, el gabinete jurídico familiar, dirigido en este momento por su hermano y fundado por su padre, estuvieron defendiendo a la banca, algunos bancos, entre ellos Cajasur, en el caso de las cláusulas suelo. Eso ya empieza a ser sospechoso. Pero además es que este mismo presidente, cuyo voto ha sido decisivo para esta decisión, para esta resolución, ha estado durante 6 años dando clase en el Instituto Universitario de la Banca. O sea, ha sido empleado de la banca. Ha habido un juez que formaba parte de ese tribunal que dijo: yo no puedo estar ahí porque soy parte implicada, porque soy avalista de un crédito hipotecario de mi hijo y por lo tanto, como me considero parte, no debo estar. Y sin en cambio, Díez Picazo permaneció cuando los intereses suyos iban mucho más allá y podían poner mucho más en tela de juicio la buena actuación y la imparcialidad que tiene que estar siempre encima de las decisiones judiciales de este órgano. Yo creo que se tenía que haber dado un paso atrás y haber dejado que hubieran sido el resto de los miembros de la sala del Pleno los que tomaran la decisión. Sin en cambio no lo hizo. Eso ya empieza a ser sospechoso y empieza a quitarle crédito a esa resolución judicial. Lo que está claro es que la sensación esta mañana, cuando hemos salido de la calle, cuando hemos tomado café, ¿verdad? Esta mañana cada uno en su cafetería, cuando se ha tomado... La sensación de la gente es, esto es, en fin, una tomadura de pelo. O sea, nos han engañado a todos, ¿no? Esa era la impresión que tenía yo esta mañana hablando con unos y con otros. No sé si... Es que creo que todavía tenemos en este país determinados tics por los cuales, si yo critico aspectos de la banca, pues yo soy un antisistema. Claro. Si es que tuviese un sentido negativo, un rojo bolchevique, y que me quiero cargar el sistema financiero, ¿no? Y si critico una decisión judicial como esta, que es súper criticable, pues soy alguien que no acato la justicia, ni la Constitución, ni las leyes vigentes. Y no es así, Bueno, y sobre todo... No debería. No debería ser así, pero también tener en cuenta, oye, el perjuicio que se le ha causado a la banca cuando se hizo el primer anuncio y se provocó ese desplome en bolsa, que es que aquí siempre hablamos de la banca como los malos, pero banco en este caso, y digo que yo sigo reclamando, por favor, que devuelvan hoy se ha abierto la bolsa recuperando la pérdida de estos días atrás. Entonces, lo que yo creo sobre todo es que hay que tener en cuenta que el Tribunal Supremo en este caso ha pecado de una imprudencia enorme, porque ya no es cuestión de que resulta que yo pensaba que iba a cobrar un dinerito que ya no voy a cobrar y estamos todos muy indignados por eso, que en mi caso no es porque mi hipoteca es anterior, sino que efectivamente ha producido un impacto en el sistema financiero y que toda la banca, evidentemente, tendría que haber estado protegida de una decisión así y que los señores jueces del Tribunal Supremo deberían ser más serios con estos anuncios que se hacen a esta hora. Pero yo no creo que sea un problema ya del Tribunal Supremo, que digamos que esa es la gota que colma el vaso. Yo creo que esa desconfianza viene de antes de otras muchas decisiones en otros muchos ámbitos, por ejemplo, como el de la manada, ¿no? Que decimos, ¿qué clase de justicia es esta? En los que vemos grandes descompensaciones, ¿no? En que un chico que entra en un supermercado de repente está 10 años en la cárcel y alguien que ha hecho un delito mucho más grave de repente sale... Has comentado tú que tenías una hipoteca anterior, declaraciones, lo último, Pablo Iglesias dice, no basta, hay que devolver el dinero... Que sigo pagando, a las familias, no, como tantos que seguimos pagando. Pablo Iglesias dice que hay que devolverle el dinero a las familias, que hay que tirar para atrás. ¿Será porque le ha pagado acto jurídico documental a la compra de la casita esa? Puede ser, Miguel. Bueno, yo creo que no hay que ser muy reduccionista, ¿no? En todos estos asuntos hay que tener mucha cautela, ¿no? Y pensar que todas las sentencias judiciales son opinables, pero han de ser acatadas, evidentemente, no puede ser de otro modo, no solamente porque a quien le incumba directamente como parte interesada del proceso judicial o del procedimiento administrativo, pero en general cualquiera puede sacar conclusiones erróneas
si faltan información, si faltan matices, y no hablemos ya si falta formación jurídica, ¿no? Pues claro, hay que reconocer que todos hemos venerado, ¿no?, a Díaz Picazo, sobre todo si hemos aprobado la asignatura suya, pero durante los estudios de Derecho, pero ahora esa actitud que ha tenido en general la sala, ¿no?, y de alguna forma todo focalizado en su persona, nos hace cuestionarnos muchas cosas, ¿no? Pero claro, insisto, hay que separar, ¿no?, creo, una cuestión de otra y entender y asumir que la gestión que se ha hecho de esta situación, que a nadie ha beneficiado, porque efectivamente, como dice Sonia, oye, pues nos sentíamos nosotros con una expectativa, pero a su vez con unos miedos a la banca, y ahora nos sentimos justo al revés. Pero es verdad que eso no es bueno para el país en general y a nadie beneficia. Y desde luego, decisiones judiciales yo creo que pueden y deben ser sometidas a opinión y a juicio crítico por todo, para eso estamos, para eso existe la democracia, evidentemente, pero hay que conceder, evidentemente, a nuestro sistema, ordenamiento jurídico, unas enormes garantías también, ¿no?, en el sistema de revisión que existe y de recursos, y evidentemente también en la profesionalidad y la objetividad que han demostrado todos los órganos jurisdiccionales y los jueces de manera particular también, ¿no? Yo creo que en ese sentido nuestro país tiene, ¿no?, solvencia de sobra, ¿no?, para seguir confiando en la justicia, ¿no?, a pesar de lo que ha ocurrido esta mañana en todas las cafeterías, que se ha hablado de que qué frustración que no nos devuelve dinero. Yo soy el primero frustrado, ¿no crees? Dinero que ni sabíamos que porque estábamos pensando Sí, es que podía ser. A lo mejor, Miguel, el tema Pero no es cuestionar la justicia, el sistema judicial al completo, sino al final será cuestionar al Supremo y la forma de designación y cómo lo representa. Lo que pasa es que no te olvides que el Supremo es nuestro último recurso posible. Sí. O sea, que cuestionarlo a ellos, es la última básicamente es instancia a la que cuestionarlo podemos todo. llegar. O sea, Algo hicieron cuestionar muy mal. a aquellos que pueden sentar jurisprudencia Algo hicieron muy mal. es complicado. cabe también Primera pensar, vez en mi vida yo he oído al presidente del Tribunal Supremo decir que lo hicieron muy mal, que cometieron un error y que pedía perdón. Y si no recuerdo mal, en Es que no debería. dictamen, Sabía lo que se le venía en encima, las alegaciones que no sé cómo se llama legalmente, que justificaban volver a la votación del Pleno, se dijo que era por el daño que se le podía hacer a la banca. Yo he echado de menos por el daño Esa coletilla que se le fue hace a muy mucha interesante. gente, ¿no? Bueno, pero volvemos a decir, es que hacerle daño a la banca implica hacerle daño a todo el sistema financiero del país. Sí, tiene repercusiones, efectivamente, en el país, en la economía en general. Nos gusten o no, los banqueros. Bueno, yo me voy a quedar con las declaraciones de nuestro abogado de confianza, Antonio Caracuel. Esto es un capítulo más, va a haber más capítulos y tendremos tiempo de analizarlo. Hablemos de las elecciones autonómicas. Estamos en precampaña, todos los días le dedicamos unos minutos aquí a la mesa de análisis de Llegó la Hora. Y hoy queríamos detenernos en un titular. Adelante Andalucía, esa confluencia de izquierdas que confirma que apoyará al Partido Socialista Obrero Español en la Junta sin entrar en el gobierno. Stop al Partido Popular y Ciudadanos. En fin, parece que las piezas se van colocando en el tablero de ajedrez. Hace tan solo unos meses Teresa Rodríguez decía lo contrario. Así que me gustaría saber vuestra opinión. Empiezo por ti, Partido Popular. Sí, gracias. Todo es tan volátil, como bien sabes, las opiniones, la credibilidad, ¿no?, de algunos representantes políticos, ¿no?, de formaciones muy concretas, en donde, oye, pues hasta en la mismísima aprobación del presupuesto de este año 2018, con esas bendiciones que teníamos nosotros del Partido Nacionalista Vasco, sin embargo vimos cómo por un puñado de monedas se puede vender una formación política y la ideología y el apoyo y la confianza de todo un pueblo, ¿no? En eso ha dado muestras también solvente Izquierda Unida en su momento, en la anterior legislatura y en la actual Ciudadanos, que siempre ha dicho que venía, ¿no?, a regenerar la política, uno, dos, a cambiar definitivamente el rumbo de nuestra comunidad autónoma, y tres, sin pretensiones de entrar en el gobierno. Pues yo creo que se han fracturado completamente los tres objetivos, ¿no?, que hacía valer, ¿no?, esta formación política, porque ya hemos visto que las cosas no es que sigan igual, es que siguen todavía peor, me explico. Siguen una situación de apuntalamiento absoluto del Partido Socialista de la Comunidad Autónoma, gracias a Ciudadanos, después de haber tenido una experiencia también con una enorme disensión, pero también con un apoyo manifiesto de Izquierda Unida en la anterior legislatura, y ahora pues le va la vida en ello y está diciendo que no va a apoyar de nuevo, no va a reeditar esa situación. Pero sabemos que todo es posible. En definitiva, la palabra de Adelante Andalucía, pues, y de Teresa Rodríguez concretamente, pues yo creo que hay que cuestionarla antes, durante y después, sencillamente porque el interés, fíjate, y ya con esto acabo, es fundamentalmente que no entre
un partido que sea contrario a la izquierda, así de sencillo. Y en esto está pues en contra de la posibilidad de una formación de gobierno en coalición de PP Ciudadanos, por ejemplo, ¿no? Me parece, en fin, absolutamente despreciar, ¿no? Las opciones de cambio de una comunidad autónoma que necesita, honestamente, que se dé un golpe de timón, ¿no? Adelante, Andalucía, cambio de opinión. A mí me gustaría preguntar qué político no ha cambiado de opinión en toda su carrera y ha sido coherente con una postura que haya tomado en un momento dado. No existe, yo no soy capaz de recordar ningún político que no haya ido cambiando de opinión en función de distintas cuestiones, incluso a veces con lógica. O sea, a mí me parece lógico, o me parece más lógico, evidentemente, que el PSOE pacte con Andalucía, Adelante Andalucía, perdón, Sí. Estoy ya con tantos cambios. Sí, está complicada la cosa. Difícil. Exacto. Me parece más lógica, lógicamente, esa alianza que no con Ciudadanos, en principio e ideológicamente hablando. Y además me parecería incluso más lógico que digan, bueno, y dependiendo de la cantidad de votos que tenga cada uno, incluso a lo mejor entrando en el gobierno, porque eso sí que sería representativo de lo que han votado en este caso los andaluces. Lo que no me parece lógico por parte de ningún partido político es que digan, ahora por cómo estamos en pre-campaña, ahora digo que no me voy a juntar con nadie, que yo no voy a hacer acuerdos con nadie, que yo lo voy a hacer todo yo solo, para dentro de 3 días cambiar. Sobre todo porque ya... O sea, volviendo a decir que lo que me parece lógico es que uno se adapte a las circunstancias, el hecho de mantener esas actitudes en campaña electoral y preelectoral y luego cambiar, lo único que dice es, ¿para qué me voy a creer lo que vas a decir ahora? Pero de nada, o sea... Te tengo que recordar, por ejemplo, al alcalde con el tema Limasa, cuántas veces ha cambiado de opinión. O sea, por decirte que es que son todos los partidos los que van cambiando de opinión, ¿no? Entonces yo creo que lo que tienen que ser... El alcalde Sonia, si me permite, bueno, eso de Limasa, después si queréis hablamos sobre este asunto, pero es verdad que también es recurrente. Era un ejemplo, ¿no? Pero hablando de formar gobierno, ¿no? Y la gobernabilidad en general, creo honestamente que el Partido Popular ha sido el más coherente en nuestro país en todo este periodo desde el inicio de la democracia, porque siempre se ha sabido con quién pactar y siempre se ha sabido con quién no pactar, ¿no? Creo que se ha tenido claro eso. Es verdad que a nivel municipal, tengo que decirlo, ha habido alianza y sigue y seguirá habiendo alianza, a veces muy forzada, por extremos incluso, eso ha ocurrido, creo, incluso un municipio aquí en nuestra provincia, ¿no? Entre Fuerza Nueva, por ejemplo, y el Partido Comunista, ¿no? De los pueblos de España, eso ha ocurrido. Pero claro, todo es posible en política, pero es verdad que en términos generales y hablando de una comunidad autónoma como Andalucía, creo que la única, y esto a nadie se le escapa, la única opción, ¿no? de gobierno diferente a lo que ahora hemos vivido, desde que tenemos democracia, es sencillamente el Partido Popular como alternativa única y exclusiva. Evidentemente, y para desgracia nuestra, teniendo que buscar apoyo en otro partido cercano, próximo, ideológicamente, como puede ser el de Ciudadanos. Pero recordemos que lo que hay es una franca barrera, ¿no? De oposición, ¿no? A que desde Peñaperros para abajo, ¿no? Querido amigo de la subética, no entre aquí, ¿no? Esos que somos los malos, ¿no? Que es el Partido Popular para todos, ¿no? Yo es que debo entender la democracia de una forma diferente, ¿no? Probablemente yo esté en un error. El planteamiento que hace Adelante Andalucía... Adelante Andalucía. Yo siempre lo digo al revés. Andalucía, Adelante Andalucía. A mí lo que me preocupa de ello es que no hace una proposición para facilitar el gobierno de nadie, sino que su propuesta es nos vamos a unir para impedir que puedan llegar al gobierno estos. A mí me parece que la democracia es otra cosa, ¿no? Yo creo que los representantes políticos, los representantes de los ciudadanos, lo que tienen que hacer es buscar la mejor forma de gobernar en el país. No la mejor forma de impedir que otros gobiernen, porque Javier, eso además... aquí se vota mucho también en contra, ¿eh? El electorado vota en contra. Por eso digo que yo debo entender la democracia de una forma diferente. O sea, yo he sido de los que ha votado siempre en función de la valoración que he hecho o del candidato o de la formación política a la que pertenezca ese candidato. Y puedo dar un dato, además, que no creo que le asuste a nadie. Yo me afilié a Ciudadanos, ha sido el mayor error de mi vida, pero me afilié a Ciudadanos y yo no le voté a Ciudadanos ni en las generales aquellas, ni en las autonómicas anteriores, ni en las municipales previas, ¿no? Porque, primero porque no tenía nada que valorar, más que declaraciones. Luego porque yo veía que las declaraciones eran completamente diferentes al funcionamiento real
del partido. Y lo que no hice en absoluto es decir, bueno, yo estoy afiliado a Ciudadanos, por lo tanto le voy a votar a Ciudadanos. No, yo estoy afiliado a un partido porque entendía que en ese momento tenía que estarlo, porque me parecía que era el momento de tomar posición y además de forma activa, pero me di cuenta que era un tremendo error y voté a quien yo pensaba que iba a hacer mejor papel. Y yo creo que así es como tenemos que entender la democracia. Lo que no se puede hacer es que, como sucedió hace 2 legislaturas en Andalucía, gane el Partido Popular y, sin en cambio, no sea capaz de gobernar el Partido Popular por la oposición del resto, que además no tenían nada que ver entre sí, porque había bastante más diferencias entre Izquierda Unida y el Partido Socialista que entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Pues voy a pedir intervenciones más cortas porque nos quedamos sin tiempo y todavía nos quedan temas, así que Valenzuela. Intento. A mí me parece lógico y coherente una formación como Adelante Andalucía, que está compuesta por Podemos, por Izquierda Unida. ¿Pero existe todavía Izquierda Unida? Sí, hombre, sí, tiene diputados. Izquierda Andalucía. No tiene diputados, perdona. Izquierda Unida no tiene diputados. ¿No tiene diputados? No, en el Parlamento Nacional no tiene diputados. ¿Dentro de la confluencia? Pero tiene Unidos Podemos. Pero son Unidos Podemos, pero no... son miembros de Izquierda Unida, ¿no? Que la confluencia es esa, ¿no? Me has cortado ya y me parece coherente, me parece lógico que con esa composición ideológica que tiene la formación, pues digan que ellos no quieren, que con su voto no cuenten las dos formaciones de centro-derecha, Ciudadanos o Partido Popular. Me parece lógico, ¿no? Como me parece lógico que Ciudadanos, y acaba de decirlo Miguel, pues se intente llegar a un acuerdo, ¿no? También hay un cambio de opinión, ¿no? O sea, incluso si no llegas a ser una de ellas la lista más votada, pues me parece que además que ese cambio vuestro es positivo. Pues yo creo que las cámaras obedecen a una mayoría de la sociedad, no a un solo partido. Ahora, el problema de Podemos o de Adelante Andalucía es que cómo se casa decir que con nosotros no va a gobernar la derecha, pero al mismo tiempo dices que no, como nosotros no va a gobernar Susana Díaz, no voy a dar. O sea, estamos en esa tesitura, como Ciudadanos ya anunciado, yo creo de manera muy negativa, de que si hay que ir a paralizar la Cámara y que repetir las elecciones, repetiríamos. Esa posición hay que clarificarla. Yo no quiero gobierno de derecha, vale, me parece coherente en su posición. Sí, pero eso también lo dice Ciudadanos, porque para Ciudadanos sería un suicidio apoyar otra vez al Partido Socialista de Andalucía, teniendo unas elecciones generales que no van a estar más allá de un año. Eso sería un suicidio para Eso es cierto que dice Javier, y por eso ellos han aprovechado este mensaje sabiendo que es un reciclado, digamos, ¿no? Porque pueden decir una cosa pero están haciendo otra. Claro. Lo que están haciendo, lo sabemos todos, es no solo no oponerse, ¿no?, al dictado de Susana Díaz, sino servir de verdad de altavoz, ¿no?, de sus políticas. Y yo creo honestamente que yo, de haber sido, que no he sido, votante de Ciudadanos, habría visto completamente defraudadas todas mis expectativas, no solamente de cambio en la comunidad autónoma, sino de posicionamiento político e ideológico, ¿no? En los debates se puede comprobar cómo, oye, en el Parlamento andaluz escasea completamente el posicionamiento que dice Albert Rivera mantener. Seguir. O sea, no es... Albert Rivera es un mensaje y Juan Marín es otro distinto. Entonces, pero no sencillamente porque esté apoyando a Susana Díaz, sino porque tiene unos orígenes, a su vez también, la marca Ciudadanos en Andalucía, que es muy heterogénea y casi opuesta o divergente de la línea que se mantuvo en los orígenes de la formación política cuando surgió en Cataluña. Y eso es triste, tan triste como cierto, ¿no? La gente está votando a la imagen, incluso física, ¿no?, idolatrada muchas veces de Albert Rivera, con eso, como digo, en fin, esa comunicación tan nítida, ¿no?, de somos la renovación, somos los salvadores de la situación corrupta, ¿no?, de las corruptelas que existen en política, y sin embargo, bueno, pues lejos, insisto, de votar a ese candidato, están votando a una persona que no está ni encarnando esa ideología, ni siquiera llevándola a efecto. O sea, yo, honestamente, yo soy afiliado de Ciudadanos y yo pediría, honestamente, en una convención o en un congreso, que alguien pusiese negro sobre blanco por qué se hacen las cosas así en diferentes territorios dependiendo de la conveniencia a quien apoyar, ¿no? Bueno, Ciudadanos, Adelante Andalucía, Partido Popular,
Partido Socialista. Ayer hablamos del PACMA, por ejemplo, otros días hemos hablado de Vox y seguiremos hablando del 2D de las elecciones autonómicas. Todavía no estamos en campaña, estamos en pre-campaña. Hablemos de la hostelería en Málaga. Los hosteleros, que por cierto estuvo aquí el presidente de Maos amagando con una huelga, el día del alumbrado, el día en el que se encienden las luces de Navidad en Málaga, el concejal pidiendo o diciendo que está dispuesto ahora a negociar, y lo último, Paco de la Torre, diciendo que hay que procurar no morir de éxito y también invitando a la negociación. ¿Qué os parece? ¿Cómo veis las cosas? ¿Habrá cierre, que no huelga de hosteleros, Sonia? Yo la verdad lo que me gustaría es que los hosteleros nos contaran a quién quieren molestar, perjudicar con esta huelga, porque los primeros van a ser ellos. Pero los segundos van a ser sus compañeros comerciantes de otro tipo de comercios, porque si yo ese día no me puedo tomar una caña o un chocolate en el centro, pues me voy a ir para otro lado donde sí me lo pueda tomar. Entonces las huelgas tienen que ser, digamos, tienen que provocar un perjuicio para que se pueda visualizar la protesta. Hablamos de si se hiciera el cierre. Si hacen lo que están pensando ahora, que por otro lado también me parece un poco raro, no, ahora vamos a ver la semana que viene si hacemos huelga a la japonesa o huelga a la española, ¿no? Si por otro lado deciden que van a abrir sin cierre, que no sé muy bien cómo lo van a hacer eso durante 24 horas, ni cómo lo van a hacer con sus empleados, pues hombre, me parecería como acto de protesta, por lo menos me parecería más llamativo. Yo creo que el cierre, en definitiva, les va a perjudicar a ellos y a sus otros compañeros comerciantes. Y que, evidentemente, pues va a suponer un momento, digamos, un poco triste en el centro, pero no sé yo si eso realmente va a conseguir un gran efecto. Valenzuela. Yo voy a ser muy claro. Yo creo que hay muchísimo postureo en ese colectivo, que no es un colectivo además le vaya muy mal. Creo que hay mucho postureo en el sentido de que llevan como un mes diciendo que van a paralizar más o menos el ocio y la noche de Málaga y que van a ir a la huelga tremenda, y después al final no se va a quedar nada. Ya se queda reducido a una propuesta que tal vez el día de la que se enciende el alumbrado, que es noviembre, este mes, el día pueden estar 24 horas, ¿no? Ya mismo van a abrir yo en anticipo agosto. que al final pues, tendrán alguna acción reivindicativa, pero que no van a cerrar, Pero es que además yo creo que esto es un tema de futuro. Y estoy con el Partido Popular ahí, sin que sirva el presidente. Vamos a pedirle a León que esto lo grabe, por favor. Y podemos hacer un vídeo. Muy bonito, además, ¿Por qué lo digo? sinceridad. Yo creo, y eso viene la palabra ordenar, viene ordenanza, que hay que ordenar la noche, los restaurantes, el centro, los bares, las terrazas, por una razón muy sencilla. Por dos razones muy sencillas. Una, porque hay unos vecinos. Y las ciudades se hacen para los Que vecinos. también tienen primero. derechos. Primero para los vecinos, para los ciudadanos. Y segundo, pues, estaremos de acuerdo en el modelo de turismo sostenible que tenemos que tener. Si esto empieza a ser ya la zona del barrio gótico de Barcelona o la zona ya esta de Venecia donde ya no puede, al final nos cargaremos el turismo. Entonces estoy en este caso con la ordenanza y estoy con... Bueno, por contextualizar, algún malagueño que no se haya enterado, ya saben que el Ayuntamiento propone un mapa con esas famosas calles ZAS, ¿no? Zonas acústicamente saturadas, son más de 100 calles entre teatinos y sobre todo en el centro, y los hosteleros dicen que no, que si les quitan de ahí, si quitan esas terrazas, pues entre otros hablábamos ayer con el presidente de Maos de casi 5.000 empleos que ellos ponen encima de la mesa, ¿no? Que podrían perderse. Miguel Briones. Sí, mira, vamos a eso que tú has explicado ahora mismo, ¿no? El ZAS, ¿no? Realmente esas zonas, ¿no? Acústicamente saturadas, está claro que ya se han hecho la medición oportuna por parte del medio ambiente, está claro que los vecinos han puesto sobre la mesa ese problema y la demanda, evidentemente, de que se adopten medidas desde el Ayuntamiento de Málaga, y a su vez también hay que reconocer que hay que buscar siempre ese equilibrio pues entre la actividad comercial y, bueno, sí, la salud, incluso psíquica, porque cuidado que aquí hay incluso vecinos que nos trasladan al Ayuntamiento de Málaga, y así lo pude yo vivir también cuando se creó el distrito número 11, Teatinos Universidad, en donde los vecinos de toda esa zona, ¿no? De Avenida Plutarco sobre todo, hoy acreditaban incluso problemas de salud mental, de no poder dormir, etcétera, y una cosa que tiene muy serias repercusiones sobre la salud y sobre la convivencia pacífica de la gente que vive. Ojo, y en donde además estamos poniendo el acento es en el centro de la ciudad, lugar que además ya sabéis que está intentando el Ayuntamiento, yo creo que con éxito, evitar esa despoblación. Porque como bien decía José Diego, oye, pues la propia Venecia es una ciudad fantasma, ¿no? De noche, bien sabéis que solamente hay actividad comercial y nada más, ¿no? Oye, pues una zona residencial, es una zona residencial.
Entonces no podemos, de verdad, permitir, ¿no?, la expansión sin ningún tipo de medida, y la ordenanza en este sentido debe ser aplicada con mucha mesura y con mucho sentido común. Yo creo, y acabo ya, que este acuerdo, que además, si no me equivoco, fue la mitad de febrero, 13, 14 de febrero me parece, 13 de febrero, todos los grupos políticos en el ayuntamiento acordaron aprobar este ZAS. O sea, quiero decir, no hay tampoco ningún posicionamiento de oposición, quiero decir, política, ¿no?, de posicionamiento que entienda que no debe llevarse a cabo una limitación, ¿no?, de esta proliferación de comercio, sobre todo de la hostelería. Así que, oye, si eso está, es un lugar común, ¿no?, para todas las formaciones políticas, será porque hay también acuerdos, ¿no?, en general de la sociedad, que están representando, por tanto, a toda la ciudadanía. Lo que ocurre es que este sector, concretamente, bueno, pues quiere hacerse oír también, temeroso de que esto repercuta negativamente en su negocio, que lo veo legítimo, lo veo legítimo. Pero si está a tiempo, insisto, y estoy convencido de que se llega a una solución, ¿no?, pues absolutamente Parece que consensuada, tras la ¿no?, última reunión de los hosteleros, el ayuntamiento vuelve a abrir esa posibilidad, esa mesa de negociación. Por cierto, que los hosteleros quieren dejarlo muy claro, esto no es un enfrentamiento con los vecinos, que no son trincheras. Para terminar, en un minuto, por favor, Javier. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con ellos en que hay que regularse. Eso, o sea, la ocupación de la vía pública y el uso del espacio público tiene que ser regulado. Igual que cuando hablábamos de las terrazas, yo también decía que había que regularlas, no había que hacerlas desaparecer, y había que regularlas no de forma genérica, sino en función de cada una de las situaciones, ¿no? Pues hay calles por las que no pasa nadie, que si dejas 1,5 metros de paso no pasa absolutamente nada. Y otras que dejando 3 tiene dificultad para el tránsito de los peatones. Por eso le digo que todas estas ordenanzas que son necesarias, creo que antes de aprobarlas y antes de ponerlas en marcha, tenían que ser consensuadas tanto con los empresarios, y no me refiero solo a los hosteleros, porque también a los hosteleros, porque también vas por alguna calle que te encuentras carteles de publicidad de tiendas de souvenir en mitad de la acera y que tienes que esquivarlo como puedes, entre los comerciantes, los habitantes de la zona, o sea, los vecinos de esa zona, y, por supuesto, el gobierno municipal, que es quien tiene que tomar la decisión definitiva, ¿no? Yo creo que hay que hablar más. Y si hay que retrasar la ordenanza 1 año, se retrasa 1 año, pero cuando se ponga en marcha esa ordenanza, que sea con el apoyo de todos los afectados, ¿no?, incluidos los ciudadanos. Sonia, te doy 10 segundos. Sí, solamente por aportar un dato que a favor de los hosteleros, y es que se quejan de que esta zonificación del SAS se hizo en 2007. Evidentemente, el centro de 2007 no tiene nada que ver con el centro de hoy. Entonces, yo sí creo que hace falta ese poquito de ampliación para poder revisitar qué calles tienen problemas, qué problemas tienen esas calles, y poder llegar a ese equilibrio con los vecinos, que merecen su descanso, y nosotros nos merecemos nuestras terracitas también, y tomar algo agradable. Bueno, en fin, a vueltas con el modelo de ciudad, que es un debate que tenemos mucho aquí en Llegó la Hora, en 101 Televisión. Quiero terminar con una imagen de la Noria de Málaga, convertido en una especie de oficina de despacho entre la polémica y la originalidad. El INFE, en fin, haciendo entrevistas, 128 entrevistas de trabajo dentro de esas cabinas de la Noria, lo que dura la vuelta. No sé si os parece una gran idea creativa, desde luego que todo el mundo está hablando de ello, pero también hay gente que le ha sentado mal, que le parece mal. En fin, hay gente pato. Lo considero sencillamente fabuloso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de eso, o sea, le estamos dando mayor repercusión a esta 4ª edición de esta Feria de Empleo. Por otra parte, son 20 empresas las que visitan Málaga durante ese periodo, y son muchos cientos de personas las que pasan por ahí. Y en tercer lugar, oye, es una cuestión inocua, ¿no?, y original. Oye, ¿por qué no decirlo? Inocua, no sé. Eso habrá que decírselo al candidato al pobre puesto de trabajo. Yo creo que el INFE hace un trabajo maravilloso, pero creo que esta vez o se le había agriado la leche por las mañanas y le sentó mal, porque de verdad yo creo que no sé, esta me parece una idea de peón de caminero, que a alguien que se tiene que someter a una entrevista de trabajo se le someta además a esa presión, por mucho que mediamente sea muy llamativo. Bueno, pues a lo mejor forma parte de ese... Un director de recursos humanos, algunos tenemos vértigo, y que nos coloquen en una Noria justamente haciendo una entrevista de trabajo. No sé si sería lo mejor para terminar. Me gusta. A mí me habría encantado. Ayer estuve hablando con un representante sindical de cierta relevancia, o de bastante relevancia, y me decía que le parecía como una especie de humillación, encima que una persona tapada tiene que subirse en la Noria, con vértigo o sin vértigo, y en todo caso, por el impacto mediático y la originalidad, por lo mejor si yo fuera Miguel Briones diría que una medida electoral.
No lo es. No lo es. Mira, no, No, porque además eso además no va a tener repercusión a nivel autonómico. No tenemos, vamos a ver, yo me parece... no tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo ahí. En fin, yo estoy pensando en Rocío Lu, que mi compañera de informativos, o en mí mismo, ¿no? Que subir a la Noria es un esfuerzo ya titánico, tener que enfrentarte a una entrevista de trabajo, pero a mí personalmente como medida, oye, me parece creativa, me parece interesante y estamos todos hablando de ello. Puedo dar mi opinión Estamos fuera de tiempo, Javi. Rapidísima. 10 segundos, venga. A mí me parece una idea que además de ser original, se consigue un doble objetivo. Uno de ellos es efectivamente que el Instituto de Formación de Fomento del Empleo esté realizando esas entrevistas de trabajo, y la otra es que se promocione. La próxima en un árbol del botánico o en una tabla de surfing en el puerto. Para ser original. No des ideas, Valenzuela. No des ideas. Miguel Briones, muchísimas gracias. Encantado, vosotros. Un placer, como siempre, estar con nosotros en nuestra tertulia. Juan Luis Valenzuela, en fin, no te digo nada y te lo digo todo. O sea, placer, nos vemos pronto, nos veremos por los pasillos, si no. Vete un rato. Sí. Señor Blanco, profe, gracias, Hasta pronto, cuando tú quieras. Javier López, amigo. Nos vemos. Saludos, Gracias. nos vemos pronto también. Gracias a los cuatro. En un momento hablamos de formación y le voy a preguntar a Angustias Pendón de Audiolís sobre esto de hacer las entrevistas de trabajo en la Noria. Y después hablaremos de altas capacidades. En fin, el siguiente bloque de educación. ¿A quién llegó la hora? Aquí seguimos, en Llegó la Hora, abrimos el segundo bloque de este día de hoy, de esta tarde. Bueno, a lo mejor nos están viendo en la redifusión y ya casi es de noche, o a lo mejor nos están viendo de madrugada, o nos están viendo en internet, y puede ser cualquier hora. De cualquier forma, saludos a todos. Aquí seguimos en Llegó la Hora, sobrevolando desde la televisión, desde la nave de 101 Televisión, y el siguiente bloque íntegramente lo vamos a dedicar a la educación. Después hablaremos de altas capacidades, de niños, lo que antes siempre hemos llamado niños y niñas superdotados, que a veces no se adaptan, no se acoplan o no les permitimos que se adapten de la mejor manera. Hablaremos de ello, será después, pero ahora llegó el momento, como todas las semanas, de hablar de formación. Hablamos de Audiolís.